Aquí nuevamente y saludos cálidos con un Maite Iroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook o mi página web, por ejemplo. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro cuento de la producción narrativa de nuestra tierra colorada, Ñanderetami, Paraguay, país corazón de América del Sur. El relato escogido para hoy se titula Realidad del Dragón y es de Francisco Pérez Maricevich, 2 veces distinguido con una mención honorífica en 2 ediciones del Premio Nacional de Literatura. En 2013 por su novela corta La Septicordelira y en 2017 por su libro de cuentos Canta la Luz, y también galardonado con el premio del Centro Cultural El Cabildo como maestro del arte en literatura en junio de 2016. Realidad del Dragón es uno de los 9 cuentos incluidos en Los Rostros del Murallón, libro publicado en 2015, pero que recoge relatos escritos en los años 70 del siglo pasado, que hasta entonces todavía estaban inéditos. El cuento está narrado en primera persona, desde la perspectiva del recuerdo de uno de los amigos reunidos aquella tardecita en que Florindo, personaje central del cuento, les anuncia la profecía en torno a la cual gira la trama de Realidad del Dragón. Elegí este cuento para hoy por varias razones, pero principalmente porque me llamó la atención, me intrigó mucho la contradicción aparentemente implícita en el título, lo de que se asevere la realidad de un ser irreal, mítico, inexistente, la del dragón, que todos sabemos no existe en la realidad. También me gusta que el cuento empiece con una pregunta y que en la segunda oración ya se nos anuncia que algo importante y significativo va a ocurrir en este cuento. Y para que nos ayude a poner en contexto su cuento, le pedí al autor, a Francisco Pérez Maricevich, si podía contarnos a qué murallón y a qué rostros aluden los rostros del murallón, del libro que contiene Realidad del Dragón. Aquí van sus respuestas, que se las leo textualmente. El murallón se refiere a un muro grande que estaba en el barrio de las Mercedes, donde yo pasé mi infancia. Y en ese murallón, que era largo, la humedad dibujaba un montón de huellas. Nosotros, los chicos, nos divertíamos adivinando qué rostros eran. Intuyendo que tanto el murallón como el dragón probablemente tenían una significación simbólica o metafórica, le pregunté directamente si se trataba de un murallón de origen histórico, tal vez, y si ese dragón tenía algún referente específico. Y aquí va su respuesta, una vez más, tal cual me respondió. El murallón fue una realidad física, pero puede interpretarse simbólicamente como el murallón de la dictadura, que por entonces vivía el país. El dragón es el símbolo de la dictadura que vivíamos y que inducía en muchos a una actitud reactiva, inapropiada, como la del proyectarse en profecías improbables. Y agrega un poco después que el dragón se refiere a la policía secreta del régimen, los famosos piragüé o espías, que a veces utilizaban su poder para vengarse. Final de las citas. Bueno, creo que con esta presentación y en particular después de los comentarios del propio autor sobre su cuento, ya están bien preparados para escuchar y disfrutar del audio número 2
con la lectura de Realidad del Dragón de Francisco Pérez Marisevich. Y aquí va el cuento de Francisco Pérez Marisevich, titulado Realidad del Dragón. ¿Acaso no pudo ser cierto lo de Florindo? Esto pienso ahora, luego de ocurrir lo que ocurrió. Él nos dijo como en figura, según era su costumbre cuando hablaba, y a todos nos caía bien porque le entendíamos rápido. Claro que era un tipo observador, muy imaginativo, nadie lo duda, pero no era mentiroso. Y nunca, al menos yo, se le había visto que se riera de alguien. No, él era considerado. Y si algo tenía de raro es que era capaz de anunciar profecías, es decir, de anunciar cosas que después pasaban. Profecía fue lo que nos dijo esa tardecita cuando estábamos descansando con las espaldas apoyadas contra la muralla. Florindo, como siempre, estaba con nosotros conversando de nuestras cosas, como lo hacíamos todas las tardecitas antes de volver a nuestras casas. Ahí estábamos todavía con calor y cansados, viendo brillar los vidrios de las casas con los últimos rayos del sol que se iban poniendo colorado. Entonces, parándose, Florindo dijo con mucha seriedad su profecía. Está por nacer el dragón. Nos quedamos sin entenderle, y Florindo repitió solemnemente: el gran dragón está por nacer, si es que ya no ha nacido. Creo que lo miramos entre todos sin saber si lo que sentíamos era miedo o incredulidad. Cada uno miraba al de al lado y todos le preguntamos atropellándonos si qué era eso que acababa de decir. Un animal satánico que echa fuego por la boca y viene a incendiar el mundo. Y hacía temblar sus manos como si estuviera aterrorizado. Como Florindo solía acertar en sus vaticinios, esta vez reaccionamos ante lo del dragón, negando que fuera verdad su presencia, no sea que sobreviniera lo anunciado, el fin del mundo. Dera, Florindo, deja de decir pavadas, le dije, lamentando no conocer algún payé contra dragones. Cierto, carajo, me apoyó el bizco Germán. Pero ya verán, repetía Florindo, inclinando la cabeza como para escuchar mejor algo que oía. No voy a negar que lo del animal satánico me sobrecogió de espanto. No hay que nombrar al ser maligno, porque aparece. Recordé que me había dicho mi madre hacía tiempo, cuando niño. La suerte es que yo no conocía el nombre del gran lagarto que despedía fuego por la boca. Florindo no cesaba de moverse, repitiendo: ya verán, ya verán. Lo mirábamos sentados como estábamos y el bizco Germán me susurró al oído: este tipo está loco. Yo no le hice ningún comentario y entonces le repitió a Gervasio hasta que me pareció que todos pensaban lo mismo que el bizco. ¿Jugaba con nosotros o estaba loco de verdad? Escapándome del miedo que sentía, le pregunté con una voz algo más recia que la normal: Florindo, ¿qué ganás mintiéndonos? Mirá que no podés saber esas cosas así como así nomás. Te estás pasando de bola y no nos gusta eso. Extrañamente, luego de decirle lo que le dije a Florindo, me sentí completamente tranquilo y sereno. Florindo se detuvo callándose abruptamente. Intentó una sonrisa, pero lo que le salió fue una mueca. ¿Por qué no me creen? ¿Cuándo les fallé? Respondió preguntando con timidez, casi acobardado, como pidiendo disculpas.
Percibí que los demás volvieron a resollar tranquilizados. Amancio se levantó entonces y limpiándose los fundillos del pantalón le dijo: «Mira, Florindo, seguro que no entendiste bien lo que se dice del eclipse de sol, que yo también leí en el almanaque Bristol. Tus profecías me parece que han venido siempre de ahí, del almanaque». Florindo permaneció callado y dijo, astuto y desenvuelto como era, Florindo permaneció callado y tipo astuto y desenvuelto como era, dijo: ¿Y acaso está mal? ¿Quién de ustedes supo antes de que yo les dijera sobre las cosas que sucedieron? ¿Sucedieron o no sucedieron? ¿Sí o no? Nos dio un buen repulgue tomándonos de costado y poco a poco comenzamos a ponernos de pie. Y continuamos conversando, porque teníamos que formar el equipo de básquetbol. Estábamos muy mal ubicados en el campeonato y necesitábamos romper la mala racha. «Che, ¿qué profetizás para el equipo?», se le burló Andrés, el mejor encestador del equipo y que no hablaba sino raras veces. Ni remotamente pudimos entrever en la oscuridad del futuro lo que luego, por lo visto, tenía que suceder. Todo es un misterio y nadie conoce las cosas como son. Nos separamos ya al anochecer, levantando, como siempre, los brazos al saludar. Por suerte no teníamos colegio al día siguiente, así que volveríamos a las prácticas en la cancha del Trébol, que es el club a donde íbamos. A la mañana siguiente éramos otros, no los mismos ni con las mismas preocupaciones, porque lo que supimos cada uno por su lado nos dejó como vacíos, desplazados, como desposeídos de quienes éramos. La noticia nos llegó inesperadamente como un puñetazo. ¿Era ese el dragón anunciado por Florindo? ¿El que lanzaba fuego con los que incendiaría el mundo? ¿Era ese? Porque veíamos delante de nosotros restos calcinados de su casa, todavía humeantes, todavía caldeados. ¿Fue esa la desolación anunciada por Florindo, su propia desolación, su transmutación en ese trozo negro, empequeñecido, irreconocible, que veíamos de lo que fue su cuerpo? De a poco, de a uno, nos reunimos allí. Nos detuvimos largo tiempo en silencio, mirando, y me pareció oír la voz de Florindo que decía: ¿por qué no me creen? ¿Cuándo les fallé? Y miré a Amancio, a quien quise preguntarle si también esto estaba en el almanaque Bristol, pero me callé. Entonces supe que Florindo, aun cuando hubiera muerto en el incendio de su casa, vivía aún. Y sentíamos su presencia, porque a cada paso lo recordábamos diciendo: lo que habría dicho Florindo de esto o de aquello, sobre cualquier cosa, y de ese modo, como viven los muertos, estaba con nosotros, porque lo recordábamos y cada cual parece que tenía en la cabeza un Florindo parecido y diferente al de los demás. Y cosa rara, todos esos Florindos eran el mismo Florindo, nuestro amigo, que parecía agrandarse ante todo el mundo, cada vez que lo recordábamos transmutado en palabras, en anécdotas, en risas. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Francisco Pérez Maricevich. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya,
a publicarse, si Dios quiere, a principios del año que viene. Francisco Pérez Maricevich nació en Asunción en 1937. Poeta, ensayista, narrador, periodista y crítico literario. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires, 1960, y durante mucho tiempo profesor de literatura en varios institutos secundarios y universitarios de Asunción, Francisco Pérez Maricevich es miembro fundador de la Sociedad de Escritores del Paraguay y miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. De fecunda labor creativa y crítica, con más de 40 libros en su haber, este prolífico escritor ha contribuido con importantes trabajos en el campo de la investigación del bilingüismo en su país y colabora regularmente en revistas, semanarios y publicaciones especializadas nacionales y extranjeras. En poesía es autor, entre otros, de los poemarios Axil, 1960, Paso de Hombre, 1963, Coplas, 1970, Los Muros Fugitivos, 1983, Memorial de Agravios, 2013, es un poema largo. Antón Perulero, 2013, poesía infanto-juvenil. Allá va cielo, cielito, 2017, son coplas. Y Días en la colina, sonetos 1952 a 1962, publicado en 2019. Títulos representativos de su obra narrativa son Memoria de Pascual Ruiz, de 1998, su primera colección de cuentos y libro que incluye El coronel mientras agonizo, seleccionado en 1966 como mejor cuento paraguayo para integrar una antología hispanoamericana. También publicó La Septicorde Lira, 2013, novela corta, Los Rostros del Murallón, 2015, cuentos, El tablón que oscila, 2015, novela, Canta la luz, 2017, cuentos, y La conjuración de la medusa, 2019, cuentos. De su copiosa bibliografía ensayística, antológica y crítica se destacan, en particular, sus trabajos sobre literatura paraguaya que incluyen, entre otros, La poesía y la narrativa en el Paraguay, 1969, Breve antología del cuento paraguayo, también 1969, Los fuegos de la noche, 1983, colección de mitos tupí, guaraníes y nivaclés, Diccionario de la literatura paraguaya, parte 1, 1984, Panorama del cuento paraguayo, 1988, Mitos indígenas del Paraguay, 1996, y Mitos y leyendas del Paraguay, 1998. También son de su autoría Prosa de circunstancia, 2008, son ensayos, y El castellano del niño urbano y otros escritos, de 2014, también ensayos. Tiene además varias compilaciones, algunas en coautoría, como también poemas y cuentos publicados en suplementos y antologías literarias nacionales y extranjeras.